Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti.
En breve iniciamos. Prepárate para sumergirte en la era de la inteligencia artificial. Todos, ¿cómo están? Damos la bienvenida a todos los asistentes a Colombia 4.0 edición IA, quienes nos acompañan de manera presencial aquí en Corferias y quienes nos acompañan desde nuestras transmisiones vía streaming desde la página oficial www.col40.co. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, da a conocer las experiencias de personas que lograron sus ideas del mundo digital se convirtieran en realidad. Bienvenidos a la era digital. A continuación presentaremos el panel Inteligencia Artificial aplicada a la gran empresa. Nuestra moderadora, Marcela Lizarazo, gerente de Analytics Data Science en empresas como Cencosud, Falabella, Colsubsidio
Ingeniería Industrial, Máster en Big Data e Inteligencia de Negocio, MBA, especialista en Gerencia de Mercadeo, experiencia de 10 años en Inteligencia Analítica en negocios de sectores como retail, cajas de compensación, salud y consultoría. Nuestro segundo invitado es Carlos Francisco Silva, Head of Data AA en Scandia, ingeniero electrónico, especialista en finanzas y máster en analítica, tiene experiencia liderando equipos de datos multifuncionales a nivel regional. Experiencia en optimización de ingresos, optimización de la cadena de suministro, minería de datos y generación de estrategias de negocio. Tenemos también a Diego Espina, gerente general de Constructora Bolívar, ingeniero civil, máster en gerencia de construcción y máster en innovación, MBA, y se ha desempeñado en diferentes roles en el sector de la construcción inmobiliaria desde hace 18 años y ha estado vinculado con la academia como catedrático y asesor de tesis en las áreas de gerencia e innovación en construcción de la Universidad Javeriana y Los Andes desde el año 2009. Finalmente, tenemos a Alejandro Molano Delgado, quien es nuestro moderador. Ha trabajado en el Ministerio TIC, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones en la Agencia Nacional Espectro, en la Secretaría de Desarrollo Económico como especialista en inteligencia artificial y datos en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, WEF. Un aplauso, por favor, para ellos y muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo sé que larga jornada, pero muy buena información. Hoy vamos a hablar del tema de la gran empresa y cómo la gran empresa está asumiendo esos grandes retos de inteligencia artificial y analítica de datos. Vamos a empezar primero con un pequeño recorrido de por qué empresas como Scandia, como por ejemplo Constructora Bolívar, están metidas en este mundo, y con la experiencia tan interesante que tienes, nos cuentas por qué las grandes empresas deberían meterse en este mundo. Si quieres, Marcela. Buenas tardes. Bueno, ya nos presentaron un poco. Yo he trabajado en empresas como Cencosud, Colsubsidio, Falabella, y estos temas de implementación de analítica de datos e inteligencia artificial son supremamente importantes porque dan un referente en el mercado. Las empresas que se dan a la tarea de descubrir sus datos, de analizarlos y de desarrollar modelos analíticos tienen referentes 2 veces mayores en ventajas competitivas que otras empresas. Las hacen 5% más productivas y 6% más eficientes. Entonces, ahí con esos datos iniciales, finalmente el referente es poder tener en las empresas una eficiencia, lograr automatizar procesos, lograr reducir costos operativos, por ejemplo, y lograr hacer esta transformación cultural que debe haber. Y es importante interiorizar que esos recursos humanos que se tienen destinados para unos temas, unas tareas operativas, se pueden trasladar a tareas muchísimo más estratégicas dentro de las organizaciones. Entonces, es generar esa ventaja competitiva de ser referente en un mercado, insisto, ser eficientes, ser rentables y poder potencializar las capacidades analíticas dentro de la organización. Eso es lo que al final da toda la implementación, la cultura data-driven que deben haber las organizaciones y todo el conjunto de tener un análisis de los datos que al final son el activo más importante de toda organización, y así es como se debe gestionar. Debemos ser conscientes que se generan en el día a día millones y millones de datos, y esos datos nos pueden dar un referente también, no solo digamos, en áreas de analítica, sino que eso debe permear todas las áreas de una organización, ¿sí? Nosotros podemos tener temas de analíticas de datos en talento humano, con todo lo de People Analytics, podemos ser referentes en temas de logística, referentes en temas de potencializar el desarrollo de productos, anticiparnos a las necesidades del mercado, podemos ser referentes también en el mismo uso de las herramientas internas, en el procesamiento y rendimiento de la información. O sea, hay una cantidad también de temas que se pueden potencializar dentro de una empresa. El área legal también se puede ver inmersa en todos estos temas de análisis de datos y automatización. Permea toda la empresa y es un tema que al final debe darse como les insisto, una gestión de un activo, y el activo más importante para toda organización: los datos, la información y el conocimiento que se genera diariamente. Muchas gracias. Carlos. Bueno, en mi experiencia he pasado por diferentes industrias, pasé por Avianca un tiempo, luego estuve en el sector financiero, pasé luego de nuevo al sector real y ahora de vuelta en el sector financiero. La principal conclusión es que hace muchos años era complicado empezar a consolidar la información o obtener la información.
En estos momentos eso ya no es un problema. La información que se genera, que tiene de los clientes, no necesariamente hablo de información core que todos los sistemas lo tienen, que son, por ejemplo, transacciones o comportamientos de esos clientes, sino que voy algo más allá y es todas las interacciones que dejan los clientes de esa información. La principal ventaja de esto es poder aprovechar toda esa información y poder empezar a personalizar en distintas formas. ¿A qué me refiero en distintas formas? Pueden ser desarrollo de productos, desarrollo de servicios, mejores ofertas, personalizar portafolios. Antes la limitante era por temas de arquitectura, por temas de información, por temas incluso de equipos. Ahora la información está. Entonces, ¿cómo se aprovecha? ¿Qué logramos sacar de ella? ¿Cómo personalizamos? También de acuerdo con Marcela, y es, dependiendo de la industria, si es una industria más legacy, una empresa que ya lleva sus años de recorrido, es una empresa nueva que puede empezar con una arquitectura completamente cloud en la nube con toda esa información, los equipos de datos están permeando en todas las áreas. No, se veía antes como un skill inicialmente en equipos de riesgos, en equipos de pronto por ahí financieros, de control, de planeación, pero ahora el tema de datos está en todas las áreas. Hablar, por ejemplo, en estos momentos de áreas de productos sin grandes volúmenes de información, áreas de operaciones, ni se diga, people analytics, temas de performance de las personas, de nuestros empleados, poder incluso anticiparse a, por ejemplo, en temas de people analytics en personas, poder anticipar al comportamiento de las personas, saber cuáles están insatisfechas en sus roles, poder hacer planes para fidelizar a mis colaboradores. En este momento las aplicaciones son infinitas. Lo que principalmente genera la barrera puede ser temas de gestión del cambio, puede ser temas de arquitectura, puede ser temas de implementación, puede ser temas de formación. Hay unas barreras que se deben empezar a sortear y si no se empiezan a sortear adecuadamente, en estos momentos, empresa que no empieza a implementar una cultura data-driven orientada en datos, es una empresa que está condenada a desaparecer. Un ejemplo muy sencillo, hace 20 años poner Excel en la hoja de vida, un skill era, mejor dicho, era un skill competitivo. En estos momentos es un skill competitivo poner que maneja Excel o una suite ofimática, es un must-have, son temas que se deben llevar. En este momento poner Power BI o manejo de este tipo de herramientas sigue siendo una ventaja, pero ya no tan fuerte como hace unos años, a pesar de que esta herramienta es del año 2015, pero no está siendo ya una ventaja como lo fue ahora. Entonces, esto más bien es un tema de adaptabilidad y el que no esté en este bus en este momento, iniciando o en alguna etapa, en unos años, ponerse al día va a costar muchísimo más. Muchas gracias. Diego, ¿por qué una constructora está montada en este bus? Alejandro, mil gracias y primero que todo muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento al Mintic, Colombia 4.0 y a Ágora por esta invitación y a ustedes especialmente por estar a esta hora todavía escuchándonos. Pues alguien que no es experto al lado de expertos y presentándoles a expertos, pero pues desde mi perspectiva les quiero decir, la construcción es una de las industrias menos digitalizadas. Según McKinsey, que ha analizado a todas las industrias, es la menos digitalizada, solamente supera a la industria de la casa y la agricultura. De resto, todas las otras industrias son más digitalizadas. La construcción es una actividad que tradicionalmente se ha basado mucho en la experiencia. Las personas que toman las decisiones son las personas que han hecho muchos metros cuadrados. Es más, una de las preguntas en las entrevistas de trabajo es: ¿y cuántos metros cuadrados ha construido? Entonces, ¿cuántas obras ha hecho? ¿Cuánto barro le ha quedado en las botas? Y la construcción es una actividad que está llena de formatos de calidad, por ejemplo, que son hojitas de papel pegadas en cada una de las viviendas o en las vías que se están haciendo, formatos, papeles, salidas de almacén que son también papelitos, firmas, una serie de características propias de la actividad que la hacen definirla como una actividad artesanal, una actividad muy lejana de estar industrializada, y en eso, por supuesto, se está trabajando en el mundo, en Colombia menos, pero sí que es un deber ser. Entonces, esa digitalización viene acompañada de una generación de información, y esa generación de información empieza a reemplazar la experiencia, el feeling, perdón por reemplazar, yo creo que a complementar, porque me parece que
ser tajante en que es una cosa o es la otra. Yo creo que hay un complemento muy interesante entre esa experiencia, pero apoyado en una serie de información, en la detección de patrones que los seres humanos, por más experiencia e inteligencia que tengamos, no somos capaces de percibir o de identificar, y que cuando entramos a un contexto de usar los datos y de no solo usarlos desde la perspectiva analítica, estadística y matemática, sino desde la inteligencia artificial, desde el aprendizaje, el machine learning, desde ese conocimiento profundo y ese aprendizaje continuo para ser mucho más asertivos y prospectivos. Yo creo que esa es la verdadera transformación de una industria que, repito, está muy desde la artesanía y desde lo manual. Muchas gracias. Ya vimos las oportunidades y el por qué una empresa grande está metida en este mundo de la inteligencia artificial y de analítica de datos. Pero también tenemos muchos desafíos que Carlos ya los empezó a plantear muy acertadamente. Vamos a profundizar un poco en esos desafíos y retos que tienen las organizaciones para lograr llegar a los objetivos que queremos con la analítica y el gran paraíso que supone usarlo bien. Y para usar bien necesitamos datos. Es una de las barreras a veces más interesantes y más difíciles de cortar. Empecemos por ahí. ¿Cómo podemos hacer buen uso de los datos que tenemos o que necesitamos? Y el tema de la calidad de los datos. Si quieres, Marce. Gracias, Alejandro. Tú mencionas algo importante y es enfocarse indudablemente en una analítica de datos. ¿En qué me enfoco? En los datos. Pero sucede que los datos es algo que está inmerso en todo lado, o sea, no solo en un tema empresarial. Nosotros tenemos datos también personales, de la ruta cuando estamos conduciendo, en todo lado, en toda ocasión, en todo momento, en todo el mundo se están generando millones y millones y millones de registros y datos, ¿sí? Eso es un tema importante, el insumo ya está. Pero realmente el reto está en crear esa cultura data-driven. ¿Qué es esa cultura? Es poder potencializar ese uso de datos a través de una gobernanza, a través de todo un ecosistema digital y de datos que nos genere una calidad, un dato confiable y que nos genere al final el impacto que queremos en las organizaciones. Entonces, para esto hay que tener presente que deben haber unas reglas también definidas de negocio, unas reglas de datos, unas reglas de cómo usar esos datos, y ya viene todo el tema también regulatorio que lo vamos a hablar más adelante, y es proteger los datos, privacidad de los datos, es saber cómo vamos a almacenar esos datos, cómo se da el ciclo de vida también de los datos, desde que hacemos una captura, el linaje que tiene ese dato, cuánto tiempo lo vamos a almacenar. Generalmente para el desarrollo de un modelo ya analítico, predictivo, prescriptivo, utilizamos 3, 4 años de historia, pero todos esos datos de 10 años atrás, cómo los vamos a almacenar, si los queremos almacenar o no, o cómo los vamos a destruir de cierta forma. Entonces es poder darle esas reglas de calidad, tener muy definido la gobernanza de datos, los dominios de datos, las fuentes oficiales de datos. Yo he trabajado en compañías en el sector de cajas de compensación donde teníamos más de 400 fuentes de datos. Es una locura tener 400 fuentes, todas con un sistema de captura diferente, en un sistema core diferente, con proveedores diferentes, con reglas de negocio, estructuras de bases de datos diferentes. Entonces es la cantidad de información que se está generando y al final no es tener muchísima información, sino tener la mejor información, saber qué datos yo puedo obtener y almacenar, esos datos que me crean esa confiabilidad, esa calidad, cómo los voy a empezar a generar pues, o a convertir en información y los genero en conocimiento para la organización. Ahí es donde está realmente el gran reto, poder tener esa cultura del dato, que las empresas tengan la cultura basada en datos, que al final eso quiere decir que desde mi labor, desde mi día a día, yo estoy custodiando el dato. Todas las personas trabajamos en una organización y en cualquier área y estamos custodiando el dato que se está generando diariamente, ¿sí? Sean datos de cliente, sean datos de transacciones, datos internos, lo que hablamos ahorita de People Analytics, datos de nuestros empleados internos también que nos pueden dar una visión muchísimo más amplia del negocio. Pero eso no es nada si no tenemos muy claro y muy definido cuáles son nuestras fuentes gobernadas, nuestras fuentes oficiales de negocio, las reglas que le vamos a aplicar a esas fuentes y a esos datos,
y cómo le damos gobernanza también a los datos. Entonces ahí es donde está realmente el reto. Muchas gracias. Carlos. Pienso también que otro de los retos principales es la calidad de los datos. Un ejemplo muy sencillo es, hace algunos años, Amazon son de los pioneros en estos temas de datos e implementó un modelo de reclutamiento. Entonces dijimos, tenemos unos datasets y los datasets son pues, las personas que contratamos para estos perfiles, los cargos eran genéricos, entonces entrenaron ese modelo con toda esa información disponible y empezaron a reclutar y eran perfiles buenos. ¿Qué pasó acá? Acabó un tiempo. El modelo estaba teniendo sesgo por personas blancas de determinadas universidades, hombres y algunas skills muy adecuadas. Estaba siendo racista, xenófobo, muchos temas adicionales así, pero la principal conclusión es que tenía sesgo. Si nos podemos hablar entre el trade-off de bias y sesgo, podemos hacer incluso una charla completa, pero resumiendo es que todos los sets de datos son de humanos. Toda la información que se genera viene de alguna interacción directa o indirecta de los humanos, con lo cual está propenso a muchas interacciones, a muchos efectos externos que pueden volver estos datos, subir la calidad o bajar la calidad, o incluso centrarnos en estas variaciones o estos imperfectos para hacer estudios sobre estos. Adicional a la gobernanza, el tema de la calidad de la información que yo voy a usar es fundamental y no es algo que se deba sobrepasar por alto. Incluso iniciando en estas etapas de las empresas, los tiempos que se gastan para, por ejemplo, comentabas 400 datasets, lo que implementaron para poder hacer la ingesta de esto y monitorear la calidad, pienso que va a ser un tiempo significativo, y es el tema de la calidad desde que se genera la información hasta que llega un producto que se pueda consumir, porque el hecho de que se generen unos datos no necesariamente quiere decir que me generen valor a determinado punto, a menos de que yo encuentre un problema que lo pueda yo usar, es uno de los principales problemas. Para esto hay muchas técnicas, muchas alternativas, hay sistemas, hay empresas que ofrecen servicios para trabajar esta parte de los datos, pero principalmente la principal conclusión es los datasets son de humanos y son propensos a variaciones, a errores en el ambiente, porque esto es la vida real. Y en la academia, cuando se empieza a estudiar temas de datos, van a ver datasets muy bonitos, que Boston, Iris, bueno, los que sabemos decir de datos, ves datasets comunes que son muy buenos con algunos temas de errores, y cuando llegan a la vida real el choque es enorme, tanto en cantidad como en calidad. Entonces, lo primero es sopesar esta barrera de la calidad, estandarizando estos procesos, alineando la cultura, entendiendo el por qué hay estas fallas, entendiendo el por qué hay estas variaciones, para una vez pasando esto, poder entender claramente qué es lo que hay detrás de estos datasets. Muchas gracias. Diego. Sí, como me dejan de último, entonces ya responden y me toca pensar qué responder, porque definitivamente el gobierno y la calidad, yo creo que son dos elementos esenciales. Yo considero que uno de los grandes problemas corporativos, no solo de la construcción, sino a nivel general en las compañías, es el trabajar en silos. Yo creo que la descoordinación de funciones, de roles, pues es algo que finalmente hace que, como los vectores, que si apuntan todos para distintos lados, eventualmente el movimiento puede ser cero. Y yo creo que con la información puede pasar lo mismo. Eventualmente alguien cree tener el mejor cuadro, alguien cree tener la mejor base, alguien, esta información no me gusta, mejor yo tengo otra. También están los errores, esto tiene que ver con la gobernanza. Y finalmente algo que pensamos que son datos estructurados terminan siendo desestructurados y no nos damos cuenta que ese es el peligro. Entonces estamos tomando decisiones con información que creemos muy buena y no es tan buena. Por eso, repito, yo no sé mucho, pero como lo entiendo de la inteligencia artificial y el machine learning, les quiero contar desde problema a una oportunidad, y es nuestras programaciones de obra, como las programaciones de la gran mayoría de compañías constructoras, pues no le pegan a nada. Cuando alguien compra una vivienda, dile, ¿para cuándo es? Para septiembre del 23. Ah, ok, pensemos en enero, porque es que nadie cumple. Y nosotros, basados en la experiencia, nos dimos cuenta de que eso era un problema, pensando en que la gente con mucha más experiencia, tomando mucho tiempo, encerrados en salones, podían llegar a determinar cuánto era la duración de una obra, y tampoco le pegábamos, y así hace todo el mundo, y tampoco le pegan. Cogimos la información,
nos dimos cuenta de que había unas inconsistencias grandes entre lo que reportaban en una obra y lo que reportaban en otra vez la calidad. Y nos dimos cuenta que llevábamos con la misma plataforma 10 años capturando datos y datos, algunos con problemas de calidad sin duda alguna, pero cuando ya son tantos, nosotros estamos hoy, debemos tener cerca de 80 frentes de trabajo al tiempo como compañía y cada uno de ellos tiene 30.000 registros. Entonces, cuando vinculamos toda esa información y la contrastamos con 10 años de historia, conectamos, por ejemplo, el tema climático. Ese día llovió o no llovió y dijimos que se iba a hacer esa actividad y no se hizo. Y esto es Barranquilla o es Bogotá o es Girardot. Y empezamos a conectar una serie de información, ahí salieron errores y se depuró el tema de calidad. Nos empezó a dar una información absolutamente acertada. Estamos siendo muy asertivos y tal vez eso es lo que me tiene sentado aquí, que me dijeron, vaya usted y cuenta, porque lo cuenta desde el que lo vive, no el que lo hace. Me tiene fascinado que podamos proyectar con un 96% de certeza. O sea, si decimos que dura 100 días, nos descachamos en 4. Hoy, cuando nos descochábamos en 17 días, 17%, 17 de 100, y es haciendo uso de los datos. Entonces, esa desestructuración de los datos, repito, son estructurados y pensamos que eran estructurados y eran desestructurados, la falta de calidad y gobernanza se consolida como una oportunidad para usar la inteligencia artificial. El machine learning, como lo entiendo yo, dele rejo cuando se equivocan. Eso dijo que era 2 y es 1, tin, coscorrón, tin, ya corrigió, así no era porque contrasta con lo que ya pasó. Entonces, eso es fascinante, han sido los grandes retos, pero también se pueden volver oportunidades. Total. Habíamos hablado un poco también del tema de cultura, ¿no? La data driven, que todo el mundo esté con un mismo chip en la organización. Aprovecho, Diego, vamos de aquí para allá ahora. No, era un indirectazo, ¿no? Pero la experiencia específica del que lo vive es muy interesante desde la parte de la cultura. Entonces, ¿qué retos o cómo has visto ese cambio cultural de la organización frente al tema de transformación digital y en específico, pues, todo este mundo de data? Han sido años de desconfianza hacia quienes hacen eso y hacia los que saben. Ay, ya llegaron los de datos aquí a decir, yo tengo este cuadrito y entonces este cuadrito yo lo hago rápido, el otro saca un montón de información y al final me dice lo mismo, pero un mes después. Entonces, eso, ahora me explicaban mis compañeros más, pues que eso es natural en todas las compañías y lo que termina pasando es que empezamos a ganar confianza en los que analizan los datos. Repito, lo que acabo de contar para mí es que eso me dio la vuelta, porque yo también decía, tanta vaina. Resulta que nosotros invertimos casi el 20% del todo el presupuesto administrativo en tecnología. Ahí están los computadores, las licencias, también los datos, que es la mitad de eso, ¿no? La tercera parte de eso. A mí me parecía excesivo. Y si lo comparamos con la industria es absolutamente excesivo, pues es que no somos una compañía tecnológica, sino que pega ladrillos. Pero cuando hemos empezado a ver los resultados, modelos, por ejemplo, de riesgo de clientes, que no sirve para decirle a un cliente no, váyase, sirve para decirle a un cliente venga, lo acompaño para que pueda terminar su proceso de adquiera vivienda, desde lo positivo, que nos sirve para cumplirles a los clientes en las programaciones. Nada es perfecto, ahora les puedo contar todo lo que hacemos mal, pero esas cosas las hacemos bien y las hacemos bien gracias al trabajo que estamos haciendo en datos. Entonces, pues ya decimos, oiga, no, como que no hablan tanta carreta, como que la verdad es que ellos son muy buenos, nos están dando resultados y eso transforma. Es algo difícil, ustedes vieron, me desempeño como gerente general. Si la gerencia general no cree en esto, pues no pasa nada. Pero si desde ahí hay un compromiso, pues eso permea hacia abajo. ¿Y ustedes cómo convencen a su gerente? Al revés, ¿cómo convencen al gerente de que hagan todo lo que pueden hacer con datos? Yo creo que más que convencerlo, esto debe ser un tema organizacional, un tema de cultura, porque yo veo 4 principales bloqueantes. Me dice, ¿cuáles son los retos? Yo veo 4. Infraestructura, equipo, todo talento humano, formación, y por ahí hay uno que golpea más que otro, que es gestión del cambio. ¿Cuántas veces ustedes tienen una buena solución y van con otra persona y le dicen, mire, funciona, y la otra persona, es que siempre se ha hecho así, es que acá las cosas se hacen así? Ese tema de gestión del cambio es un tema cultural y no es un tema que sea solo Colombia, a nivel mundial es el tema,
y es el miedo inherente que tenemos como seres humanos a que algo cambie nuevo. El tema de infraestructura, tú lo nombraste, no es necesariamente tener infraestructura adecuada, no hay la infraestructura ideal, utópica, que funcione, debe ser una que se adecue al negocio, a los problemas que tienen. El equipo debe ser idóneo, y si uno va a la literatura y o la empresa tiene suficiente capital, va y paga una consulta, una de las 4 consultoras, le llega con resultado después de 6 meses, una cuenta de miles, de cientos de dólares, y llega en el slide 380, sale, es que usted tiene que empezar con un modelo de hub and spoke y un equipo así, que tiene que volverse federado y descentralizado, y usted arranca así. Y luego le hacen la curvita de que la curva de madurez analítica descriptiva, predictiva, prescriptiva, y eso es en el slide 400, y muchas gracias. Pero de ahí implementarlo lejos de la realidad. El principal tema es, las personas tienen que ser personas con capacidades técnicas y que no sean los científicos que llegan con su solución un mes después. Tiene que haber una sinergia con negocio, efectivamente, ideal que sean áreas amigas o incluso que data nazca desde negocio para poder entenderlo. El tema de formación es constante, es supremamente constante, nuevas herramientas están saliendo. Por ejemplo, hace 2 años no se mencionaba los avances que habían en GPT, aunque eso lleva desde el 2019, si no fue desde el boom del año pasado, en noviembre en adelante, ahora es que se habla mucho más de ella y inteligencia artificial generativa y estos modelos grandes de lenguaje. Y son estos pilares, esos 4 pilares que siento que son las principales dificultades. Y el tema de formación, pueden ustedes verlo, es que el equipo tiene que formarse. Y lo que he visto en experiencia es que un equipo que se forma, solamente ese equipo, siempre está condenado al fracaso en temas de datos. En temas de datos la formación tiene que ser desde la junta directiva, equipo directivo, directores, gerentes, asistentes, todas las personas tienen que formarse. Que algunos van a tener una formación más técnica, otro más gerencial, otro más a sus labores, sí, pero debe haber un baseline general en temas de datos, en temas de culturas de datos a nivel compañía, porque si no pasa que está un equipo de datos trabajando en unas soluciones y genera resultados que no conectan con negocio o lo que quería negocio, que era producto, no se alinea perfectamente con el tema de datos y a la final no hay resultados. O sencillamente se alinea con un frente, pero resulta que quieren hacer feliz a todo el mundo. Y está el tema del modelo, queremos un modelo que incremente la utilidad. Le preguntan al de marketing y dicen, no, entonces yo quiero campañas económicas que me traigan clientes. Le preguntan al de finanzas, uy, que me reduzca costos. Van y preguntan a diferentes áreas, preguntan operaciones, yo, uy, que todos los procesos sean más eficientes y más rápidos. Con eso la carga operativa se me baja. Entonces las preguntas de negocio varían dependiendo del área. Entonces, que si el equipo de datos es centrado, que si es federado, eso es independiente de la compañía y es revisar introspectivamente qué funciona mejor para iniciar, y si se abarcan esos 4 pilares desde el inicio y formación transversal, es un proceso que tardará sus años, puede que dé frutos temprano o a mediano plazo, pero de que los da, los da. Marcela. Bueno, ya me dejaron a mi última. No hay mucho por mencionar, pero acá lo más importante, como tú lo mencionabas, es convencer a la alta dirección que realmente es un tema de alto impacto y siempre encaminar esos objetivos que se tracen de las áreas de analítica de datos, engranarlas o encaminarlas a los objetivos estratégicos de la organización. Si eso no se da, lo que tú mencionabas, Carlos, hay un montón de modelos y un montón de necesidades y preguntas de negocio a solventar en cada una de las áreas, pero eso es como la carta al niño Dios. Entonces todas las áreas tienen temas, todas las áreas quieren hacer cosas, pero nada de eso puede estar alineado con la estrategia general de negocio. Entonces, partir de la alta dirección, si convencemos a la alta dirección que es un tema que realmente va a generar una ventaja competitiva, ya estamos como arrancando muy bien. Aparte hay varios pilares, aparte de los que tú mencionaste, que son importantes, y quiero hablar un poquito de los equipos. Es importante saber que siempre va a haber un equipo analítico que potencialice las capacidades, porque son las personas técnicas, las personas que se formaron en este tema. Es importante que siempre lo haya. Y en ese equipo hay unos roles específicos, hay unos roles de data engineers, hay unos roles de data scientists, hay unos roles específicos que se enfocan también en la analítica descriptiva, la analítica predictiva, ya en todos los modelos de Machine Learning. O sea, hay unos roles específicos, no todos pueden hacer todo, porque hay muchas empresas que contratan a una sola persona para que haga todos los roles.
Entonces es el que hace la extracción, la calidad de datos, los ETLs, aparte saca tableros, dashboard, presenta todos los KPIs, hace monitoreo y adicional genera todos los modelos analíticos, ¿sí? Entonces es realmente saber que tienen que haber roles muy específicos precisamente porque es un tema muy técnico y si se quiere llegar a buenos entregables hay que tener esa expertise. Pero ojo porque, como tú mencionabas, no podemos ver allá el área analítica, ellos por allá haciendo unas cosas como loquitos, ratones de laboratorio nos dicen, por allá están haciendo sus vainas, están echando código, dicen, y que eso frente al negocio hemos vendido más, hemos traído más clientes, o sea, ¿qué es lo que pasa con esos programadores, desarrolladores que están allá? Entonces es importante que sí, debe haber un equipo técnico, pero también deben haber, y lo hicimos en una de las empresas del sector retail en las que trabajé, unos embajadores de datos. Esos embajadores de datos son personas no técnicas que se forman en unas herramientas específicas, por ejemplo, un ejemplo casual, Power BI, para que dentro de sus roles y funciones, que pueden ser dentro de un área de recursos humanos, dentro de un área de costos, de planeación, puedan desarrollar pues, estos entregables que los van a hacer más eficientes. Entonces, casos de éxito, una persona que duraba, no sé, en inventarios, haciendo un reporte en Excel 3 días, lo capacitamos, lo volvimos embajadores de data y lo hacen en 1 hora, ¿sí? Ese tipo de casos de éxito que también es importante dentro de esa cultura, como se dice coloquialmente, cacarear esos éxitos, sí, cacarear esos temas con la alta gerencia, sino acá el gerente general no nos cree, hay que, si hay un modelo que funcionó, si hay un modelo, por ejemplo, de churn que bajó el índice de churn, si hay un modelo de propensión de compra que aumentó el ticket medio de compra para nuestros clientes, tenemos que hacer que toda la organización conozca ese modelo, no desde la parte técnica, conozca realmente cómo se potencializó, cuáles fueron las fuentes que se utilizaron de datos, que es importante, y al final cuáles fueron los resultados, porque así es como se impacta un negocio, ¿saben? La alta gerencia no puede estar en un tema muy técnico, ay, acá está el score y el F1 y el recall, o sea, uno no le puede hablar técnicamente así a una alta gerencia, sino hay que hablarle en construimos un modelo que tenía este objetivo, que solventó esta necesidad de negocio y que al final pues logró este impacto en un indicador clave que pues, insisto, le pega pues a la estrategia de la empresa. Y acá importante ya para cerrar este tema, y creo que viene dentro de la última pregunta, poder cerrar esas brechas que hay en los temas también de género en este tipo pues, de equipos que hay. Porque en todas las personas que trabajan en temas de analítica de datos e inteligencia artificial, el 20% son mujeres. Entonces también hay que empezar a romper estas brechas, a que desde edades tempranas las niñas y las mujeres muestren intereses por esos temas también digitales y de tecnología, porque eso al final también va a ayudar a que se potencialice el uso, se potencialice toda la estrategia y pues podamos generar ese impacto y esa ventaja competitiva que se pretende generar en las empresas. Muchas gracias. Entremos, hablaste de unos casos concretos o unos casos de éxito, digamos así. Si nos pueden compartir un poco más, ¿qué casos de éxito han hecho o tienen conocimiento que han hecho en sus empresas o en su día a día? Y especialmente, ¿qué lecciones tienen para todos los que nos están oyendo y viendo sobre lecciones de cómo hacer esos proyectos? ¿Cómo les ha ido con esos proyectos que son macroproyectos? Bueno, en mi experiencia me acuerdo que estaba la idea de que queríamos un modelo que nos ayudara a revisar dónde había mercado para diseñar una estrategia. No queremos modificar nada, sino sin modificar nada, dónde estaba el mercado. Reunimos equipos interdisciplinarios, que eso fue principalmente la clave, estaba especialista de diferentes áreas, todos con skill en datos, y empezamos a trabajar en los temas, principalmente nos enfocamos en entender el problema, la información, y en eso nos gastamos el 80% del tiempo. Ya el restante, el 15% restante fue empezar a iterar sobre el modelo hasta que llegamos a unos resultados muy atractivos. Los resultados fueron muy atractivos que empezamos a dudarlos, y ¿qué hicimos? Nos fuimos con la fuerza comercial y todos felices con el modelo. Tenemos un modelo, mejora el 40% con esto. Y empezaron los comerciales. Usted me pone este mercado está monopolizado por acá. Usted no puede ir a capturar. Usted no puede hacer esto. Usted no puede hacer esto. Y fallamos en un tema y lo hicimos netamente cuantitativo. Y el tema de datos
cuando primero se ve, uno dice esto con pura información y netamente cuantitativo tiene oro, pero hay temas que son cualitativos asociados a la experiencia que modelarlos e incluir es un poco más difícil. Cuando nos sentamos con todos los equipos comerciales entendimos que hay algunos temas que a pesar de que ahí está el mercado, no es tan fácil de llegar y coger una porción de mercado o empezar a incursionar con esos porcentajes, los resultados cambiaron. Siguió siendo un modelo que dio muy buenos resultados, no los resultados magníficos que estaba, porque esa parte fue la que se ajustó con este feedback cualitativo que lo volvimos cuantitativo, y siento que ahí es donde se genera diferencia abismal el tema de los modelos, y es cuando podemos juntar todo lo que tenemos a nivel técnico, las herramientas, todo este tema de estadística por debajo, que ahora el término de moda de Gomelo es decirle Machine Learning, ahora es AI, pero al final sigue siendo mover esta información, modelarla, poder entenderla y mezclarla con todas estas variables cualitativas de cierta forma, es que se puede generar algo que va mucho más aterrizado a la realidad y puede generar la diferencia. Muy interesante. ¿Quieres, Marcela? Sí. Y ya para complementar lo que comentaste, uno siempre cuando está en esos equipos de analítica, gerenciando estos grandes equipos, como que ve la cereza del pastel en los modelos, ¿no? Porque es algo que se anticipa a las necesidades, es algo que es como asombroso hacia la organización y demás. Y lo que tú decías es un término de moda porque pues al final todo el tema de Machine Learning, inteligencia artificial, son datos. Y es llevar esos modelos a una automatización bajo unos estándares y una calidad puede ser un modelo o un ciclo de vida también de proyectos que hay una metodología que se llama CRISP-DM, que es la que nosotros utilizábamos, donde entendemos la necesidad de negocio, entendemos las fuentes, hacemos un tema de data quality, hacemos diferentes prospecciones de temas estadísticos y ya después hacemos un despliegue hacia el negocio. Entonces, siempre hablamos como de ese tema de modelos y demás, pero yo me quería devolver un poquito en esa cadena porque dentro de esos casos de éxito también hay temas de implementación de modelos operativos. Y ese fue un caso de éxito que yo tuve en la empresa del sector de cajas de compensación, porque cuando llegué mi gran reto y lo que me dijo la alta gerencia y los directores de tecnología es, no hemos podido implementar el modelo operativo y tenemos un Ferrari parqueado y todo el mundo utiliza el Twingo, ahora sí como Shakira. Todo el mundo utiliza el Twingo, que es pues no el Excel, no porque sea malo, sino porque se habían hecho unas inversiones importantes en unos módulos de SAP y nadie los utilizaba. Entonces, ¿cuál era el modelo operativo? Poder llevar toda esa data hacia todo el data lake, el data warehouse que había para SAP y poder llevar eso a los dashboards y poder hacer también temas de modelos analíticos sobre el uso de esas herramientas. Y eso al final fue lo que se logró. Lo logramos con un equipo de más de 30 personas, donde la mayoría eran hombres, y liderar estos temas casi desde cero y poder llevar a que la gente realmente utilice bajo las herramientas corporativas, porque eso también es importante, eso también da gobernanza. Si teníamos SAP, pues hombre, hay que utilizar SAP y hay que hacer los dashboards sobre SAP y un autoconsumo sobre SAP, no sobre Excel, porque teníamos el tablero, el dashboard ya en las herramientas corporativas y la gente lo primero que nos preguntaba era, ¿lo puedo descargar a Excel? No, moría porque detrás el desarrollo que había. Entonces era un tema importante implementar también estos modelos operativos de datos que tienen inmerso también todo el tema de gobierno y que al final pues es lo que potencializa, insisto, esa cereza del pastel que son los modelos, pero no nos debemos solo enfocar en los modelos, sino volvernos un poquito, de hecho volvernos hasta la captura del dato y también potencializar el uso de las herramientas corporativas, insisto, y de los equipos multidisciplinarios que podamos tener dentro de las organizaciones. Muchas gracias. Diego. Yo entré a la compañía en el año 2004 y lo único que entraban era ingenieros civiles y arquitectos. Y recientemente lo más evolucionado con esto de las programaciones, conectando con el caso de las programaciones, era que contratamos unos ingenieros industriales que sabían más de estadística que nosotros. Entonces, oiga, y con toda esta información que hacemos, entonces la mediana, la media, la moda, la desviación estándar, no sé qué, yo me sentía muy orgulloso que estuviéramos ya en ese lenguaje, hasta que empezamos a traer a la compañía gente. Ahí está Oscar Ramírez, que es quien maneja el área de analítica de datos en la compañía, y pues eso ya es otra cosa, ellos son matemáticos, estadísticos y además ingenieros. Entonces
un poco, pues la experiencia es que hay que trabajar hoy con los que saben y realmente este tipo de personas en cualquier industria son necesarias. Pensábamos que ingenieros civiles y arquitectos y ahora pues sí, ingenieros civiles y arquitectos hay un montón, a mí me pasan hojas de vida un montón, pero estamos desesperados buscando personas que sepan de datos, de tecnología. Entonces ese cambio es importante, seguramente que como país nos interesa mucho seguir trabajando en que nos formemos más en eso, se necesita más gente que sepa de estos campos y que como empresas los reconozcamos, los valoremos, los estimulemos y lo decían acá, conectemos esa visión y esas necesidades de negocio con esta realidad de hoy que es la analítica de datos, la inteligencia artificial, las máquinas de aprendizaje, para no decirlo gomelo, y todos estos temas. Muchas gracias. Ahí mencionabas un tema muy importante y son los retos país. ¿Qué otros retos país creen que deberíamos pues, tener en cuenta y mejorar en Colombia y en la región, también en América Latina, sobre estos temas que estamos hablando de cara a la gran empresa? Bueno, Alejandro, en virtud del tiempo, pienso que hay varios retos, pero un reto súper importante es el acceso a las nuevas tecnologías y sobre todo el acceso, por ejemplo, al tema de Internet de buena velocidad. Eso es un reto súper importante. Los temas regulatorios y de políticas, porque pues pasan en estos países de Latinoamérica que los temas mandatorios, las regulaciones son muy lentas con respecto al avance de la tecnología. Entonces tienen que ir también de la mano y de la par para poder llegar a un buen puerto. Y este tema regulatorio en cuanto a protección de datos, porque ahorita se viene un tema también importantísimo en el tema de data ethics o ética de datos en el uso de inteligencia artificial, entonces también es importante contemplarlo. El cierre de brechas que lo hablé ahora, en cuanto no solo género, sino cierre de brechas, insisto en el acceso a Internet, en el acceso también a hardware, software, todo esto es súper importante. Entonces hay un tema también conjunto entre gobierno, entre entidades y entre también organizaciones de educación. Pienso que estos temas, si se empiezan a trabajar desde edades tempranas, pueden potencializar muchísimo más las nuevas generaciones. En edades tempranas yo ya he visto y he estado en seminarios en diferentes colegios de Bogotá, donde les enseñan desde muy pequeñas a las niñas temas de programación, temas también de lenguajes y de diferentes pues, aristas tecnológicas que es importante potencializar. Entonces es un trabajo conjunto, hay diferentes pues, frentes que hay que atacar, pero pues ese sería como el resumen, Alejandro. Perfecto. Bueno, virtud del tiempo, temas que también quisiera complementar ahí es, por ejemplo, el tema de formación educativa, independientemente sea privado, sea público, nos están abordando pilares que sean actualmente competitivos en el mercado laboral. Para ser competitivo en el mercado laboral, después dependiendo del colegio que sale, se enfrenta a la universidad, es muy complejo salir de la universidad, va a buscar el mercado laboral, lo que estudió no se alineó de pronto con lo que está buscando en ese momento el mercado laboral, y es desde edades tempranas empezar en tema de formación en programación, independientemente de los roles que vaya a ejercer, si se desvía por unas ramas adicionales, formaciones en estadística, álgebra lineal, matemáticas, para ir subiendo estas bases, porque en este momento, si uno revisa las estadísticas del CAF, sencillamente que es en temas de América Latina y del Caribe, el tema de formaciones para estos roles hay una deficiencia, todavía se habla de la deficiencia en perfiles técnicos en IT, de data, programación, sobre todo en América Latina y el Caribe. Contra los países todavía hay brecha, pero está más reducida, pero en este momento es enorme la brecha y la invitación es que, aparte de lo regulatorio, protección de datos, en un tema educativo y formación de alianza entre tanto educativo como gobierno, se potencie estos temas y estas habilidades en los diferentes sectores para que podamos tener profesionales más competitivos en un mediano plazo. Bien. Diego. Así rápido, estamos en un momento histórico maravilloso, porque antiguamente, desde la primera revolución industrial, se necesitaban grandes capitales para poder desarrollar una industria. Hoy, alguien que se forme y que tenga un computador y con la globalización puede hacer de un país como Colombia una potencia realmente. Entonces yo veo grandes oportunidades, la globalización del mercado que se ha roto después de las guerras y la pandemia. Ahora ve uno que Estados Unidos está negociando mucho más con México, por ejemplo, y poniendo plantas.
a nivel de conocimiento, aprovechando que en los países del primer mundo cada vez la gente quiere menos trabajar y aquí cada vez queremos trabajar más. Y somos pilos y somos berraquitos, unos empujoncitos bien chéveres, yo creo que pueden hacer de verdad este país una potencia en algo que no nos hubiéramos imaginado nunca. Es una potencia tecnológica, hoy lo es la India, y la India es un país súper inequitativo y los pobres sí que son pobres y además son pobres de castas. Y hoy son una potencia, nosotros yo creo que podríamos llegar a hacerlo. Sé que se están haciendo muy buenos esfuerzos desde el gobierno, desde el MINTIC, desde distintas entidades. Soy muy optimista de lo que puede pasar con Colombia. Bueno, muchas gracias. El tiempo se nos acabó, pero muchas gracias a todos los panelistas. Espero que les haya gustado a ustedes. Edición IA. Los invitamos a que consulten toda nuestra programación en www.col40.co y inviten a más personas a conocernos y a visitarnos aquí en Corferias. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @col4.0 y recuerden mencionarnos con nuestro hashtag col40. Ya dentro de 15 minutos tendremos el próximo panel, para que por favor se queden con nosotros. Gracias. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información, compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.